A ver, la ciudad de Valencia tiene un parque edificatorio muy potente con más de 500 edificios en la ciudad. Además, las emisiones de la ciudad del sector de la vivienda suponen más del 36% de las emisiones de la ciudad. Por lo tanto, era importante trabajar en este ámbito, en la rehabilitación energética de edificios, ya que creemos y entendemos que es un área en la que hay mucha capacidad de mejora y es totalmente necesaria para la descarbonización de la ciudad. Pues, como comentábamos, una partida, un montante muy importante de las emisiones de la ciudad vienen derivadas de los consumos y de las emisiones generadas por los edificios, y el carácter ejemplarizante de la administración pública debe ser primordial para generar esos proyectos pilotos, esos demostradores que inviten, que acompañen a la ciudadanía a sumarse a la rehabilitación, ¿no? A través de estos proyectos y de estas rehabilitaciones de edificios muy particulares que puedan servir de ejemplo para que cualquier particular y comunidad de vecinos invierta en rehabilitar su edificio. Pues obviamente sí. Al final esa capacidad de generar pilotos, de generar demostradores, de generar modelos replicables en el resto de la ciudad es la que al ayuntamiento le ha llevado a participar en este proyecto, además de, por supuesto, pues el ahorro en emisiones de todo el sector público municipal que van a venir derivadas de esta rehabilitación. Pero tenemos que tener en cuenta que las emisiones de la ciudad que dependen directamente del ayuntamiento solo son un 3%, no llega, el resto es del sector privado, ¿no? Por tanto, es importante que seamos capaces de trasladar este proyecto y de trasladar este ejemplo a los particulares, a las comunidades de vecinos, al resto de la ciudad, ya no solo a la administración pública, para que se involucren en la rehabilitación energética de edificios.